Muchísimas gracias. Buenos días, hermanos. Les saludo con mucho gusto, deseando que se encuentren gozando de buena salud. Agradezco la invitación que me han hecho a través de Monseñor Luis Manuel para compartir con ustedes este momento. Como recordarán, el viernes 27 de marzo de 2020, ya casi un año, por primera vez a los ojos del mundo, la Plaza de San Pedro se encontraba lúgubre y vacía, cubierta además por una continua lluvia de estamos hablando casi 4 horas. Los fieles católicos nos dimos cita a través de las pantallas digitales. Era el primer día en la historia de la Iglesia que ocurrían varios detalles al mismo tiempo. Una plaza vaticana vacía, la bendición solemne con el Santísimo Sacramento Urbi et Orbi, y con el modo de participación solo a través de los modos digitales. La feligresía se dio cita desde su propia casa a este novedoso momento espiritual. En el sobrio escenario de dicho acontecimiento se encontraban solo dos imágenes sumamente significativas. Recordamos la imagen de San Marcelo, al que se le atribuye la sanación de la peste de Roma de 1522, y la advocación mariana del pueblo romano, la Salus Populi Romani. La integración de ambas imágenes evoca claramente el motivo de la reunión: la salud de frente a una nueva y desconocida epidemia. En un repentino momento, recordarán, un hombre vestido de blanco atravesó solitario la plaza de esta basílica. Su andar no resultaba el más estilizado, por el contrario, sus pasos evidenciaban la enfermedad, los años acumulados y la vulnerabilidad de aquel peregrino. Las pantallas no maquillaron la fortaleza física de un hombre, sino mostraron abiertamente su fragilidad. Resultaba tan sorprendente la sobria escena que mirábamos por las pantallas que incluso quienes llevaban la transmisión optaron por callar. La escena hablaba por sí misma, porque cualquier intento de explicación la arruinaría. La católica población reunida online se manifestaba deseosa de orar y ansiosa de escuchar un mensaje de aliento y esperanza de los labios de su líder. Sin embargo, por aquella escena en vivo era posible cuestionarnos cómo nos iba a transmitir fortaleza el peregrino tan valiente que avanzaba por el sendero central de la Plaza Vaticana. Ese viernes fue, por así decirlo, el inicio de todo un desconcertante acontecimiento que casi ha durado ya un año, lo que pudiéramos decir la fiesta patronal de la fragilidad humana. Se detuvo, ¿verdad? Todo el mundo. Padre Daniel, tenemos problemas con su conexión y no lo escuchamos bien. ¿Pudiera quitar el video? Los cuerpos, el sur de sus jardines sumergió en el... No se escucha bien, Padre Daniel. Padre Daniel, ¿podría quitar su video para mantener un mejor audio? Por favor. No se escucha nada. Pegando su internet. Creo que Padre Daniel tampoco nos escucha a nosotros. ¿Más aún? Voy a hacerle una llamada. ¿Se escucha mejor así? Sí, así, mejor, Padre Daniel. ¿Se escucha así mejor? Mejor, Daniel. Muy bien. Muchas gracias. Estaba retomando el Evangelio de San Marcos, que se leyó en aquella ocasión. Podríamos pensar incluso que el acertado pasaje bíblico tomado por el Papa Francisco estaba en función de describirnos lo que estaba pasando. Sin embargo, cada vez parece más oportuno pensar que se trataba de una discreta profecía de lo que viene sucediendo progresivamente. Inocentemente pensamos que se refería su mensaje a las pequeñas olas de contagio, muerte e incertidumbres de aquel momento. Sin embargo, sus palabras han adquirido cada vez más actualidad cuando las olas de contagio y de muerte se han ido agigantando. Por ejemplo,
En aquellas fechas, la portada del periódico The New York Times evidenció que las muertes de los fallecidos por el COVID-19 eran cercanas a 100,000. Sin duda, una pérdida incalculable. Recientemente, solo en México se hablan de más de 180,000 personas fallecidas. Por otro lado, hemos visto que los mismos terapeutas hemos tenido el incremento de pacientes en los consultorios online con sobresalientes síntomas de ansiedad, de depresión, de insomnio, de anedonia, de soledad, de adicción a la pornografía, de violencia e incluso de intentos de suicidio. Han pasado ya 11 meses de aquel inconcebible encuentro digital de oración comunitaria. Algunos de los espectadores el día de hoy ya no viven entre nosotros. Otros se enfermaron y otros vencieron al virus. Algunas personas perdieron a un ser querido, otras se quedaron sin empleo y otras han tenido la reducción de su salario. Algunas personas han tenido que salir a la calle y exponerse al contagio porque han preferido morir por COVID que fallecer de hambre. Hace 11 meses, al menos en México, que la mayoría de las familias no logran adecuar sus ingresos de salario al pago obligado y necesario de servicios públicos. Evidentemente, dentro de esta sintética pero real contextualización de esta fuerte crisis sanitaria está inmerso el sacerdote. La realidad de cualquier sacerdote no es ajena a la de la humanidad. En distintas partes del mundo, centenares de clérigos y obispos también han muerto. Hasta el 31 de enero de este año, se hablaba aproximadamente de casi 200 consagrados fallecidos en nuestro país. Otros han enfermado y algunos otros han perdido a un ser querido del cual no han podido despedirse. En distintas realidades diocesanas también encontramos a clérigos padeciendo los mismos síntomas psicológicos, emocionales y de duelo como cualquier persona. Hace algunos meses que nuestra feligresía no frecuenta la parroquia y por lo tanto no tiene contacto con el sacerdote. Esta realidad de confinamiento ha puesto al consagrado el reto de vivir el aislamiento y la soledad. Las casas parroquiales en algunos lugares solo estaban adecuadas para el descanso nocturno, no para tener al párroco confinado allí la jornada entera. En otras parroquias quizá no habían coincidido tanto tiempo dentro del curato el párroco con su vicario. Sin embargo, en este tiempo han tenido que convivir y dialogar, incluso hasta discutir, quizá más de lo habitual. La pandemia ha puesto en crisis la identidad del clérigo, obligándolo a cuestionarse también quién soy yo en este espacio de confinamiento. ¿Qué queda de mí cuando la feligresía se ha ido? Este tipo de interrogantes nos permite caer en cuenta de lo acostumbrado que podemos estar en construir nuestra aparente identidad por el éxito pastoral, por el número de gente que asiste a nuestras parroquias y por las incontables actividades que se desarrollan en nuestras circunscripciones pastorales. En esta época de confinamiento pareciera que hemos recibido un nuevo nombramiento pastoral, una nueva parroquia digital, con todas las demandas ministeriales, pero además con el enorme desafío de digitalizar nuestra pastoral. La única manera de confinar verdaderamente nuestro ministerio sería con la negación de la actualización de nuestro ejercicio pastoral en modo virtual. Esta práctica inusual ha impulsado a la Iglesia a realizar repentinamente una conversión virtual, que quizá no dimensionábamos tan urgente o necesaria. Cabe resaltar que la población de clérigos hoy en día no somos una población digital, sino somos migrantes digitales. Ninguno de nosotros nació con el password integrado, ni llegó a crecer con un iPad en la mano. No todos contamos quizá con una elemental educación virtual. Por decirlo de una manera, la realidad virtual ha sido el examen más complejo de teología pastoral que como sacerdotes hemos tenido que presentar frente a nuestros examinadores laicos. En nuestros servicios ministeriales, a través de los medios digitales, se han evidenciado nuestras indigencias.
Para muestra un botón ahorita con la mala señal de internet que en este momento tengo, ¿no? Aunque algunos fieles, por el cariño que nos tienen, sostengan que la iglesia se ha hecho cercana a través de distintos medios digitales, no estaría mal también aceptar con humildad que la realidad virtual todavía es una tierra por conquistar. Esta temporada de confinamiento ha urgido más entre nosotros una formación permanentemente digital que nos haga suficientemente capaces de poder entrar en diálogo con la feligresía de la iglesia virtual. En síntesis, la pandemia nos ha enseñado que nuestro servicio pastoral solo tiene un límite territorial. Somos también pastores de las ovejas que se encuentran en el redil digital. Ahora, como parte de esta introducción, quisiera mencionar al menos otras dos crisis sobresalientes en el sacerdote que con una presentación de PowerPoint voy a profundizar de mejor manera. Me refiero particularmente a la crisis emocional y a la crisis de duelo y separación. La primera evoca todas aquellas realidades psicológicas presentes en cada sacerdote y que tiene una repercusión en la realidad intrapsíquica. Padre Álvaro, quisiera confirmar si la señal se mejoró un poquito. Sí, se escucha mejor. Ok. Bien. Aunque habitualmente el sacerdote mantenga un ritmo de vida en el que sea posible rozar con la soledad, nuestra vocación, particularmente diocesana, se entiende con y solo con el pueblo. No hay vocación ministerial diocesana sin una continua interacción humano-pastoral con los fieles. Y aunque la belleza de nuestra vocación exija ese permanente trato, nuestra lastimosa realidad presupone la frustración de ceder al vínculo por el bienestar de aquellos que amamos y servimos. El confinamiento resulta pues un espacio y un tiempo de mantenimiento para cualquier sacerdote. Es sin duda una oportunidad para profundizar, para crear y recrear, para soñar, incluso para realizar aquello que por cuestiones de tiempo nos resulta imposible. Sin embargo, cuando la realidad intrapsíquica se encuentra averiada, resulta que las fallas emocionales pueden evidenciarse o incluso acrecentarse. Ante esta posible amenaza no es extraña la resistencia al confinamiento por parte de algunos colegas nuestros, lo cual también pudiera ayudarnos a pensar si la urgencia de su servicio presencial es una cuestión verdaderamente pastoral o simplemente una resistencia psicológica. Las resistencias evidencian también síntomas de omnipotencia, de fideísmo, de negación, de narcisismo, de sentirnos indispensables, entre otro tipo de factores. Por otro lado, una tercera y última crisis en esta introducción, además de la pastoral y la emocional, es la del duelo. Ningún sacerdote, como ningún ser humano, pudimos anticipar lo que ocurriría dentro de esta pandemia. Ninguno de nosotros pudo dar conscientemente el gesto de afecto y sentir el último abrazo de parte de nuestra feligresía. En la mayoría de los casos no pudimos decir adiós. El tema del duelo en el sacerdote no resulta una crisis novedosa, pero sí una problemática poco atendida. En un estudio realizado sobre el ingreso a algunas casas de acompañamiento y rehabilitación sacerdotal, sorprendió el relevante dato del motivo latente de los clérigos que se encontraban recluidos en las mismas. Me refiero al duelo. Aunque el motivo manifiesto hubiera sido la infidelidad, el alcohol o alguna otra crisis emocional, de manera latente y discreta, el protagonismo lo tenía el duelo. Si somos honestos, nos damos cuenta que nuestra formación sacerdotal no ha incluido concretamente el duelo. No hemos sido formados para perder. En la mayoría de los casos clínicos, nuestros síntomas omnipotentes, ansiosos, depresivos o narcisistas lo evidencian. La pandemia, como a cualquier ser humano, nos ha permitido experimentar la propia fragilidad e incluso a veces la impotencia. En este tiempo, sin duda, hemos perdido todos. El duelo es una sensación que no podría resultar ajena a ninguno. Hemos perdido la normalidad, instantáneamente perdimos contacto humano con nuestros fieles, se cancelaron todos nuestros compromisos agendados y otros se trasladaron de manera virtual.
Perdimos un ritmo ordinario de vida y obtuvimos quizá con temor una agenda cibernética. Hemos perdido personas queridas, rutinas, oportunidades, ingresos económicos. Algunos incluso han perdido el hambre, el sueño y el deseo de servir en esta nueva modalidad virtual. He querido compartir de manera introductoria estos 3 factores de crisis en esta formación permanente de Arquidiócesis de México porque quizá no logramos dimensionar la diversidad de manifestaciones y crisis que se pueden presentar en cada uno de nosotros. Estos 3 factores anteriormente mencionados no resultan obviamente los únicos ni quizá los principales, pero sí están siendo en este momento los más comunes. Distintos temores nos visitan a nuestras casas parroquiales. Distintas ideas o falsas creencias construimos en nuestro pensamiento. Sin embargo, aunque la dolorosa experiencia histórica sea la misma, cada uno la va enfrentando desde su propia estructura mental y con los propios recursos y fuerzas. Somos sacerdotes en época de COVID. La pandemia ha desenmascarado nuestra vulnerabilidad y ha dejado al descubierto nuestras falsas y superfluas seguridades de las cuales habíamos construido nuestra agenda, nuestros proyectos y nuestras rutinas pastorales. En aquella barca, como señalaba el Santo Padre, sacudida por la tempestad, no solamente estábamos nosotros, allí también estaba la feligresía y nuestro propio presbiterio. Somos también el discípulo que experimenta el miedo después de tanto oleaje que genera desconcierto, de tanta saturada información que recibo diariamente a través de mis redes sociales. Soy un discípulo que no olvida su humanidad, soy un hombre que es consciente de que algunas soluciones vienen de Dios, como otras del esfuerzo y cuidado humano. Aunque el miedo hoy en día no disminuye, mantenemos la esperanza de volver al encuentro con nuestros fieles, con aquellos que nos recuerdan que somos un humano sacerdote. En el corazón de muchos sacerdotes está presente el deseo de volver a abrir las puertas del templo parroquial, de sonar estrepitosamente las campanas que anuncien que el banquete está servido y que Jesús nos espera en su altar. ¿A cuántos de nosotros nos encantaría decirle a nuestros fieles que no cambiaríamos la cámara por mirar sus rostros de frente? Que no cambiaríamos un like por su firme amén. Que no cambiaríamos nuestros coros parroquiales, por más desafinados que estén, por el artista católico de Spotify. Estimados hermanos, la esperanza de volver a encontrarnos con ellos nos exige trabajar en nuestras debilidades y en nuestros miedos, en esforzarnos por implementar todas las medidas de cuidado necesarias. Pienso que en esta época de confinamiento, que viene a traer a la memoria muchas cosas, pienso que es un momento privilegiado también de conversión. En el tiempo de pandemia, la iglesia no solo cerró los templos, sino que se abrió en plenitud a la iglesia doméstica. Los altares se multiplicaron. Dios se hizo presente en cada mesa de hogar donde la comunidad, familia estaba presente. El Espíritu Santo efectuaba la epíclesis en cada gesto de amor y de cuidado que se llevaba en el hogar. Recordamos la Semana Santa del año 2020, donde todos los creyentes pareciera que nos habíamos ido de misión. Realizábamos los solemnes ritos del Tríodo Pascual, lavando los pies dentro de nuestra misma familia, reflexionando el camino de la cruz y manteniendo la esperanza de volver juntos como familia a la vida. Hemos tenido la oportunidad de mover las piedras de comunicación que ensepulcran o ensepulcraban nuestros diálogos y de manera particular, justamente la desilusión y la pesadez. La añoranza por el pasado, por aquellas cebollas de Egipto, y poco a poco seguimos avanzando con la certeza que este doloroso camino también convertirá mucho de nosotros, o al menos nos hará ver la vida de manera diferente. Ahora les invito a que dialoguemos sobre algunos dinamismos psicológicos y algunas orientaciones desde la psicología pastoral en este tiempo de confinamiento. El objeto de esta exposición no consiste prevalentemente en señalar el sinfín de síntomas que cada uno de nosotros podemos vivir o hemos vivido, sino los recursos, particularmente desde la fraternidad sacerdotal, desde esta misma fraternidad sacramental que deberíamos potenciar. Solo desde la comunidad, a través de la amistad fraterna y la solidaridad sacerdotal en nuestro presbiterio, podremos salir adelante,
superando este crónico confinamiento. Como presbiterio debemos detenernos para reflexionar en aquellos rasgos psicológicos e implementar aquellos rasgos que pueden estar obstaculizando quizás algo que pueda generar entre nosotros una mejor manera para generar esta reconciliación. Voy a compartir pantalla para visualizarnos concretamente en los dinamismos y la orientación psicológica del presbiterio. Supongo que ahí está. Vamos a señalar justamente estos dinamismos y esta orientación psicológica, particularmente situándonos en el presbiterio. Ubicamos que sería un grave error si después de todo esto narrado de la pandemia volviéramos a los modelos de formación permanente que quizás hemos practicado hasta el día de hoy. Así como señalaba el cardenal recientemente, el cardenal Mario Grech, que la Iglesia no podía volver a sus mismas formas de antes, sino por el contrario, que exigía que debía estar cada vez más revitalizada y ahora con una nueva perspectiva después de la pandemia, lo mismo podemos pensar también para la formación permanente. Los impactos que conllevan la realidad pandémica particularmente se sitúan en estos tres aspectos. Por un lado, hay una cierta crisis y aturdimiento, una inseguridad e incertidumbre y una vacilación, angustia, conflicto y desencanto. Entonces, podemos ubicar justamente en ubicarnos en todo esto para ubicar que esta misma realidad tiene que ver con lo que nosotros vivimos. Ubicamos, lo mencionábamos, que el mismo proceso de transformación que vivimos viene a traer consigo cambios que incluso nosotros como sacerdotes no alcanzamos a comprender, lo que se nos dificulta tener quizás una respuesta adecuada y pronta ante la seguridad, ante la rapidez y la profundidad de lo que está sucediendo. Por eso pudiéramos estar desconcertados. Ubicamos también en esta misma expresión que señalaba el Papa Francisco, que estamos viviendo en una época, si bien delicada, pero no solamente es una fuerte crisis económica, sino además una fuerte crisis cultural y de fe. Es una crisis en la que el hombre es quien sufre las consecuencias de esa inestabilidad. Hoy día está en peligro el hombre y la persona humana, señalaba así el Santo Padre, y efectivamente podemos visualizar estas tres características que psicológicamente tienen que ver con esto. Uno, la misma globalidad y simultaneidad. En esta misma crisis es ubicarnos que claramente podemos darnos cuenta que nadie está exento de esta crisis. Segundo, una característica que ubica el vértigo imparable con que se produce. Y un tercer aspecto, el impacto que conlleva en el ámbito personal, familiar, comunitario, eclesial y social. Es importante ubicar que esta misma pandemia obliga a repensar las fuentes de donde emana justamente el sentido de lo que hacemos en la pastoral presbiteral preventiva, para darnos cuenta que podemos estar toda la vida amargados, peleados, enojados, o por otro lado preguntarnos cuál es de frente a la realidad que yo vivo, la convicción que tengo de frente a mi presbiterio, ¿no? Entonces, los valores, las convicciones, las opciones, las motivaciones que nos motivan justamente para ser parte de esta nutrida formación permanente. Ubicamos algunos síntomas que se han dado en algunos ambientes presbiterales en situaciones de pandemia. Quisiera señalar y concretarme en estos 5. La inmovilidad, el estancamiento, la pasividad, una esclerosis operativa y una indiferencia. Concretamente estos 5 síntomas que pudiéramos ubicar en algunos aspectos que tienen que ver con las formas negativas con las cuales se ha podido ver desde la formación permanente
la movilidad y los cambios en una época COVID. Por ejemplo, una formación permanente que se busque solamente desde la restauración. Me refiero a un cambio epidérmico, superficial, un cambio solamente de fachada. Después de que todo pase, continuaremos haciendo lo mismo. O, por otro lado, una revolución, donde queremos hacer un cambio violento y a veces caótico sobre las cosas que estamos realizando. Puede pasar también un fenómeno de involución. El fenómeno de involución tiene que ver sobre el cambio en sentido inverso a la historia, que obviamente nos hace caer en cuenta sobre aquellos anacronismos, fundamentalismos y arqueologismos. El cardenal señalaba justamente del clericalismo y el exhibicionismo digital de los clérigos. Un exhibicionismo digital en esta época nos ubicaría justamente no solo en un sentido que genera la comunión, sino el exhibicionismo digital en sentido negativo y resultaría el más patológico, es aquel que construye la división. Particularmente la involución en sentido de este exhibicionismo digital nos señalaría, nos ubicaría a todos aquellos hermanos nuestros que quizás siembran la división como parte de una especie, lo pongo entre comillas, apostolado en la vida diaria en el ámbito digital. Ubicamos también algunas posturas que se han dado de frente a esta realidad. Una de ellas hablaríamos del antagonismo histórico. Me refiero a las personas que rechazan, que niegan, que satanizan, que incluso pueden reñir con el virus. Pienso que es muy delicado el tema, por ejemplo, cuando nosotros podemos ponernos de frente a los medios, a las redes sociales, a decir afirmaciones que pueden totalmente confundir a la gente. Hemos visto desde las más altas jerarquías hasta cualquier hermano nuestro diciendo cuestiones y cosas de las más incoherentes que pueden confundir a la gente también. Hemos visto también como otro tipo de posturas, además de este antagonismo histórico, el anacronismo, aquel que añora tiempos idos y aplica soluciones viejas para problemas nuevos. El anacronismo es particularmente un síntoma primitivo de las personas que tienen una nostalgia narcisista. La nostalgia narcisista son personas que no son capaces de vivir con realidades nuevas, sino que siguen añorando los roles, los papeles, la vida que tenían en años, en décadas atrás, en tiempos antes incluso de la pandemia. Esta misma realidad pudiera ser esta nostalgia narcisista a la que me refiero. Justamente ubicaría a las personas cuando nosotros por la práctica pastoral pues tenemos que vivir una realidad distinta. Es como toda esta resistencia a lo que estamos viviendo y como es una resistencia también a no permitir que la vida cambie. El fatalismo histórico dentro de esta postura como una tercera es aquella que ve la pandemia como algo regido por fuerzas oscuras, por una élite del poder, que es algo determinista, que la vacuna es marca de la bestia. Son personas que traen un discurso continuamente apocalíptico, que por un lado puede tener también una realidad es que a nivel psicopatológico pues, nos ubicaría también en una continua persecución al respecto, ¿no? Me refiero a una paranoia o me refiero a una esquizofrenia paranoica. Otros tres aspectos como posturas, además de estos ya mencionados, es el nihilismo histórico. Aquel que precisamente contempla la pandemia como un absurdo total, que todo está en función de imponer un nuevo orden mundial. Otro rasgo particular es aquel del fideísmo histórico, que considera todo de una manera sumamente providencialista y que entiende que la pandemia resulta solamente un capricho de Dios, ¿no? Argumentando que todo depende de Él y que estamos viviendo los últimos tiempos.
Una sexta postura también se ha presentado y es el racionalismo histórico, que afirma que todo depende del hombre sin un recurso a ningún tipo de realidad que esté por encima de él, sino que el COVID se cura con un té de guayaba o se cura con algo. Pareciera muy obvio, muy absurdo lo que estoy mencionando en este último punto, pero ha sido parte de incluso de videos que nosotros podemos ver de algunas parroquias, de algunos sacerdotes, algunos obispos. Por eso creo que la salud psicológica del clero en época COVID nos ubica en tres cosas muy importantes. Hacer un diagnóstico, generar este mismo elemento como pronóstico y pensar en este tratamiento. El diagnóstico tendría que ver con el conjunto de síntomas, lo que está alrededor de todo lo que estamos viviendo. Ubicar la situación concreta de lo que vivimos, de lo que estamos haciendo, de lo que está pasando, cómo se encuentra psiquiátricamente, psicológicamente cada uno de nuestros hermanos en este momento. El diagnóstico nos ayudaría justamente para valorar que en una situación de confinamiento, y no hablo solamente del confinamiento propiciado por el COVID, hay hermanos nuestros que quizás de frente a un cambio de pastoral por un servicio que ofrecían a la diócesis, se puede sentir confinado en una realidad existencial. Y esto puede detonar unas situaciones que puede generar una situación mucho más paranoica, patológica, y que puede generar justamente un discurso que pueda mermar o restar a la comunión. Después de este diagnóstico viene toda la parte que corresponde a valorar, una vez que se han valorado todos los síntomas, qué recursos tenemos en favor de ese diagnóstico. Voy a ejemplificar las cosas con la idea de que quede un poco más clara la idea. Supongamos que en el diagnóstico situamos a la soledad sacerdotal o a la depresión sacerdotal como uno de los síntomas más sobresalientes del presbiterio. Valorar este pronóstico sería cuáles son los recursos que tenemos en el presbiterio en favor de esa soledad o de esa depresión. Y el mismo tratamiento sería las estrategias o los caminos que podríamos implementar para potenciar esos recursos que valoramos dentro del presbiterio. Con esto voy acercándome a las orientaciones para generar que precisamente el presbiterio tendría que ser el sacramento del cuidado. A lo que me refiero justamente que el presbiterio fuera el primer espacio terapéutico que nosotros pudiéramos tener. El primer espacio terapéutico me refiero en el sentido más noble de la palabra. El primer espacio donde nosotros pudiéramos sentir el acompañamiento, sentir una especie como de búsqueda, sentir una especie de compañía de un hermano, de unos hermanos dentro del mismo decanato, dentro de la misma formación, que están al pendiente de mí, o por otro lado, que puedo estar yo también al pendiente de aquellos más vulnerables. Por eso podríamos hablar que la pastoral presbiteral preventiva justamente puede considerarse como un sacramento del cuidado por el otro. Los cauces de la pastoral entonces del cuidado sacerdotal podemos ubicarlas entre personas, entre métodos y entre orientaciones. Por eso sugiero que hablemos de estos tres presupuestos que nos van acercando concretamente a las orientaciones. Por un lado, sería comprender de una forma más adecuada y clara posible la realidad que estamos viviendo y adaptarnos a ella, la manera como esto pudiera resultar de utilidad para nosotros. Segundo, la manera que debiéramos mantenernos informados sobre aquello que sucede, sobre aquello que está alrededor de nosotros, sin un afán de saturarnos o de generar una cierta infoxicación. Con la infoxicación me refiero a toda esta saturación de información que podemos estar recibiendo continuamente y que de pronto puede generar un daño claro y expreso en cada uno de nosotros, ¿no? La infoxicación sería como esta indigestión
de información que podemos estar recibiendo por situaciones de COVID, por situaciones de la vida práctica, y ver de qué manera esto puede generar entre nosotros pues una constante angustia en el día a día. Y otro elemento, que es el presupuesto para dichas orientaciones, sería justamente seguir las recomendaciones de los organismos oficiales y los planes de actuación desarrollados por ellos. Bien, sugiero entonces ahora que vayamos a una parte que resultaría con una intención más práctica, que son las orientaciones para la vida común, para la vida personal, pastoral, la vida de oración, como algunas orientaciones. A esto solamente, insisto, la idea sería, además de estas orientaciones, pudiéramos en lo local, en cada uno de los decanatos, zonas, poder establecer todavía aquellas orientaciones que pudieran ser aún más fuertes para cada uno de ustedes. La primera orientación, saber que tenemos que partir de un elemento muy importante, que es a lo mejor el que más nos cuesta, la comprensión. No todos somos iguales y no respondemos de la misma manera ante una situación de tensión o de un momento de dificultad. Hay quien se vuelve más depresivo y hay quien se vuelve más agresivo en una situación de estrés, de tensión o de dificultad. Otro elemento justamente es generar conversaciones sanas en un buen momento, sobre todo donde la conversación pueda ser una conversación que construya. Ofrecer estos espacios fortuitos de escucha y de reflexión, incluso cargados de un buen humor. En la teología espiritual se ha ido desarrollando en la última década justamente el elemento del humor, del buen humor, y justamente generándolo como en todo este aspecto que pueda beneficiar de frente a la amargura, de frente a todo esto que puede detonar una situación contraria en la vida espiritual. Una conversación que genere espacio de escucha y de reflexión puede favorecer también un espacio de fraternidad entre nosotros. Otro espacio para la vida común, como una especie de orientación, sería planificar, establecer un cierto ritmo, tanto a nivel de la vida común como de la vida personal. Dedicar un tiempo de comunidad hoy resulta necesario también. Una organización que resulte clara y accesible para los miembros de la comunidad, me refiero a las comunidades donde haya párroco, vicario, la comunidad de religiosos, las personas que vivan con otros sacerdotes y que favorezca con ello la participación de todos. Otra orientación dentro de la vida común que ha sido elemental, no solo para la vida sacerdotal, incluso para la vida práctica, ha sido el respeto a los espacios comunes. No habíamos pasado tanto tiempo juntos, por ejemplo, en los ambientes sociales, en los ambientes familiares, y hemos visto cómo el ambiente de violencia se ha ido acrecentando cada vez más, porque efectivamente los espacios que generan este cúmulo de encuentro, pues en un punto llega a tal saturación que se rompe el vínculo. Un sexto y último elemento para la vida común es recibir y transmitir los mensajes y la información acerca de la pandemia, ¿no? Sobre todo con una actitud de prudencia y de forma constructiva. Además de las orientaciones para la vida común, pienso que resulta importante pensar en la vida personal. Por más simple que parezca, hay hermanos nuestros que necesitan justamente elaborar un horario de planificación personal. Lo pienso con hermanos nuestros que pueden estar viviendo una realidad de, llamémosle así, de situación de depresión o de crisis, de ansiedad en la vida diaria. La manera como podemos aprovechar el tiempo y los espacios y tiempos libres también. Generar también un ejercicio físico que nos ayude también a hacer un cambio de cambio mental también, que nos ayude justamente también para respetar el tiempo personal
y que además vivamos un tiempo para la armonía. Es impresionante darnos cuenta cómo la pandemia ha venido también a acrecentar los espacios de violencia a través de la coprofilia entre nosotros. La coprofilia, me refiero justamente, ustedes recordarán que en psiquiatría se habla de coprofilia, que viene de copro, como aquellas personas que pueden tener una cierta erotización o excitación hacia las heces. Lo digo de manera clara y con mucho respeto, pero aquellas personas que pueden generar una cierta erotización hacia la mierda. Y es precisamente con la coprofilia, analógicamente, como podemos ubicar personas que en la vida diaria pueden generar este tipo de relación en la vida diaria. Los coprofílicos que ubicamos en la vida práctica, me refiero a las personas que continuamente hablan de los males de los demás, que portan en primera plana a través de chismes, calumnias, difamaciones, la vida de los otros. Son personas que pueden generar poder o sienten tener poder a través de esta continua difamación, chisme o calumnia que hacen hacia los hermanos. Es, además de lamentable, es evidente que en ambientes más coprofílicos la comunión está al borde de lastimarse o de romperse, porque justamente cuando tenemos síntomas coprofílicos, además de ubicar la personalidad de las personas que buscan justamente mantener este tipo de dinámicas en la vida práctica, pues nos vamos ubicando que la coprofilia va rompiendo esta armonía, no solamente personal, porque el coprofílico no es capaz de mirarse a sí mismo, sino el coprofílico está continuamente en función de estar atentando contra la vida de los demás, es decir, de darse cuenta que puede estar dañando continuamente la integridad de otros. Daña en ese sentido, pues, la armonía y el espacio para los demás. En este instante, de frente a la coprofilia, pudiéramos decir la necesidad de cuidar de los compañeros y particularmente de aquellos más frágiles, ¿no? Aquellos que necesitamos, que en la vida práctica nos vamos dando cuenta de la necesidad de aprender a cuidarnos entre nosotros como presbiterio. Vamos ahora a pensar algunas ideas de orientación de vida espiritual que se manejó incluso en comillas, para ubicar que este espacio de pandemia nos invitaba también a mirar lo que estaba pasando con ojos de fe. Mirar la vida personal, la vida espiritual desde este enfoque. Estamos incluso a 2 días de entrar a la Cuaresma. Pienso que la oración, el ayuno, la penitencia en este momento nos hace pensar también en aquellas realidades donde quizás las personas la están pasando sumamente mal. Potenciar también una lectura espiritual, la reflexión personal y la vida de oración. Pero sobre todo creo que la pandemia nos ha venido a enseñar que es un momento para orar juntos. Es un tiempo también para pensar en nuestra conversión espiritual, para sentirnos sostenidos, para sentirnos acompañados por la oración de toda la iglesia. Nos damos cuenta que la pandemia de por sí nos ha hecho, nos ha obligado a un confinamiento físico. No podemos vivir también un confinamiento existencial o sacerdotal, sino que debemos ir nutriendo continuamente nuestra fraternidad sacerdotal. Y pensar también en la vida hacia afuera, dentro de estas mismas orientaciones, nos ayuda a pensar que utilizar la tecnología nos hace mantenernos también unidos a la gente más querida, la gente más necesitada, realizar también dentro de lo posible un contacto, ya sea por llamada, videollamada, etcétera, con las personas que necesitamos comunicarnos con ellos. Continuar también conectado a las personas vulnerables, las personas que particularmente necesitan de nuestro presbiterio. Pienso en los sacerdotes mayores, pienso en los sacerdotes enfermos, pienso en los sacerdotes que psicológicamente pueden estar o anímicamente pueden necesitar más del acompañamiento de otros hermanos sacerdotes. Y pienso que en esto se acrecienta o se cualifica también una nueva pastoral sacerdotal.
el cuidado sacerdotal ahora también por los hermanos que más nos necesitan hoy, pues nos hace entrar en contacto con compañeros de la misión apostólica, ¿no? Pensar cómo la puede estar pasando mi párroco, mi vicario, la persona que está conmigo, el sacerdote junto, etcétera. Esta serie de síntomas, de diagnósticos, pues nos ayudan a verificar que a través de este largo camino que se recorre de una manera consciente, quizás deliberada o permanente, nos llevan para buscar caminar con el otro. Y es aquí como se nos va impulsando también que la llamada, la escucha, la acogida, el encuentro, la alianza, el acompañamiento y la construcción de un proyecto común resulte para nosotros justamente en este momento parte del lenguaje más importante para meter dentro de la fraternidad sacerdotal. Si nosotros queremos visualizar concretamente hoy en una situación donde hemos perdido a muchos hermanos nuestros, algunos de edad más grande, otros contemporáneos, otros más jóvenes, pues es pensar que es un momento para reforzar. Y por eso insisto, la misión de la comunión fraterna hoy, de la fraternidad sacramental, tiene que ser justamente terapéutica, un espacio terapéutico. El presbiterio como este espacio sacramental que resulte también terapéutico. Por eso, hablar de esta realidad a manera de conclusión, pues nos mueve, nos provoca también hacia una verdadera conversión. La pandemia nos lleva a situarnos de otro modo ante la vida y a vivir con renovadas actitudes y relaciones también. A pensar, valorar y actuar de manera distinta en favor de los miembros del presbiterio. Cada uno de nosotros lo está pasando de diferentes maneras. En la soledad, cada uno intenta elaborar sus situaciones en cada momento, en el día a día, pero es justamente saber que se trabaja también en conjunto por esta verdadera conversión que puede ser este espacio entre todos. Muy bien, pues les agradezco por su tiempo y dejo el espacio por si hay algún comentario que deseen hacer. Con todo gusto estoy dispuesto a escuchar.